Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a contar con el privilegio de la presencia de Ricardo Ruiz de la Serna, a quien los seguidores del canal Big One ya habrán visto participar en algunas tertulias, pero que hoy viene a hablarnos de un libro que publicó hace poco sobre el genocidio armenio con la editorial Última Línea y que considero es un tema pertinente a tratar en estos tiempos en los que el término genocidio está siendo empleado a nivel político, ideológico e incluso yo mismo tuve ocasión de participar con Ricardo en una tertulia donde traíamos ese tema a colación. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, es un gran honor. Muchas gracias. Entonces, aquí en Pedazos de Historia ya hicimos un programa, les invito a que lo busquen, sobre los armenios en general, y ya entonces, hablándolo con Jano, nos decíamos, bueno, habrá que en algún momento centrarnos en el caso concreto del genocidio armenio y qué mejor que Ricardo para que lo llevara a cabo. Una cuestión, ¿por qué te interesó el genocidio armenio? Bueno, es una historia larga que tiene varios momentos. En mi casa había un gran interés y una gran proximidad por la cultura armenia por mi padre. Mi padre, que en paz descanse, era un gran melómano y Armenia tiene una tradición musical verdaderamente deslumbrante. De canto coral, algunos de los grandes músicos del siglo XX han sido músicos armenios. Por ejemplo, podemos pensar en uno de los grandes músicos soviéticos, Khachaturian, por ejemplo, era armenio. Entonces había un primer interés ahí. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, me fueron interesando los aspectos más históricos de la cultura armenia. Es el primer pueblo en convertirse al cristianismo, incluso antes del edicto de Constantino, y el cristianismo y la cultura armenia han estado históricamente muy estrechamente ligados. De hecho, se suele contar que uno puede aprender el alfabeto armenio a partir de los trazos de la cruz. Y después, a raíz de un viaje y de una visita que hice a Tzitzerna-Kabert, al gran memorial del genocidio armenio, me di cuenta de que en español había una ausencia de un libro que de alguna manera sintetizara la historia del genocidio armenio y que la explicase, digamos, desde una perspectiva divulgativa por una parte, pero que por otro lado trajese al debate algunos de los aspectos en los que habitualmente no se incide, por ejemplo, las consecuencias que el genocidio armenio tuvo para el pueblo armenio en el devenir de las décadas posteriores. Por ejemplo, hubo zonas del Imperio Otomano, zonas históricamente armenias, por ejemplo, las provincias alrededor del lago Van, de donde la presencia armenia prácticamente quedó erradicada. Lo mismo pasó en Cilicia, por ejemplo. Con lo cual, hubo la oportunidad, Última Línea sacó una colección verdaderamente magnífica, donde yo tengo el honor que incardinaron mi libro acerca de genocidios del siglo XX. Me invitaron a escribirlo y fue una oportunidad dorada por la que yo le estoy muy agradecido a Última Línea. Fíjate que, no lo he dicho al principio del programa, Ricardo es profesor en el CEU, donde das clases de historia. Historia del mundo actual. ¿Hasta qué punto tus estudiantes, antes de que llegara a tus manos, han oído hablar del genocidio armenio? Cada vez más, porque el genocidio armenio es como uno de los, se dice en inglés, el elefante en la habitación, ¿no? Cuando pensamos qué caracterizaría al siglo XX, por ejemplo, Moshe Levin dirá lo característico del siglo XX es la experiencia soviética. Pero si lo vemos desde una perspectiva más de derechos humanos, de la condición humana en el siglo XX, probablemente la gran experiencia, terrible experiencia del siglo XX, sean los campos de concentración, sean los traslados de seres humanos en trenes a la muerte, sea las doctrinas políticas, las ideologías de la vida sin valor, y todo esto lo encontramos prefigurado en el genocidio armenio. Nosotros podríamos anticipar en una lectura naturalmente ex post, pero podríamos encontrar algunas de las claves del siglo XX desde esta perspectiva ya anticipadas en el genocidio armenio, con la limitación tecnológica, con la limitación de recursos, con el Estado en aquel momento o con la situación de un Estado que de alguna manera no era tan poderoso como llegaría a ser la Italia fascista o la Alemania nazi o la Unión Soviética, pero encontramos prefiguradas muchas de las cosas que vamos a ver en el horror del siglo XX. Y no solo, insisto, en la destrucción de un pueblo, también en otras dinámicas, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación, la generalización de la propaganda, las consecuencias demográficas que tiene un genocidio. Todo esto lo podemos encontrar prefigurado en el genocidio armenio. Entonces esto va despertando cada vez un mayor interés porque tratar de dar razón del siglo XX, de entender el horror del siglo XX, exige volver la vista al genocidio armenio. Es curioso porque el propio término de genocidio es algo que se forja
en 1943, cuando se está provocando el genocidio judío por los nazis, mirando precisamente a lo que había ocurrido a los armenios, que obviamente ese concepto no existía como tal, y ellos hablaron de masacres, de... Hay diversos términos que se utilizan en la época. Se utiliza el término de matanzas, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando se habla de las matanzas o de las masacres, se suele hacer referencia a otro episodio, uno de los precedentes del genocidio armenio, entre 1894 y 1896, las que se llamaron matanzas hamidianas, que mataron a unos 100.000. Quiero decir que cuando se habla de matanzas da la impresión de que son algaradas o da la impresión de que son incidentes. Pero lo que hay a finales del siglo XIX en el Imperio Otomano, que son matanzas organizadas contra los armenios. Las matanzas hamidianas, ya digo que duran aproximadamente 2 años con diversos episodios, son aproximadamente unos 100.000 muertos, ¿no? Mientras que el término genocidio hace referencia a una realidad diferente, que los propios coetáneos de la destrucción de los judíos en Europa, por hacer referencia al gran libro de Raúl Hilberg, percibieron esa dinámica que vemos en los años 30, se veía prefigurada en los años 20 y en la década de 1915, y los que la vivieron lo identificaron así. Hay un grandísimo libro de la literatura de la década de los 30, escrito por Franz Werfel, el gran escritor en alemán, titulado Los 40 días de Musadag. Cuando Werfel lo escribe, el ascenso del nazismo en Alemania, las aspiraciones del Anschluss con Austria, la pujanza del nacionalsocialismo es ya indiscutible. Y Werfel, escritor judío, percibe que lo que está viviendo tiene un precedente en lo que vivieron los armenios. Entonces escribe una novela a propósito de un episodio heroico de la resistencia armenia en Musadag, en la montaña de Moisés. Un grupo de armenios se hace fuerte, resiste los intentos de los otomanos de aprehenderlos y de acabar con ellos, y finalmente logran ser rescatados por unos barcos de guerra franceses que los evacúan, ¿no? Y salvan la vida. Pero este episodio da pie a Werfel para advertir de lo que se avecina, de lo que viene sobre los judíos europeos. Y de hecho se hizo un libro de lectura. Algunos autores dicen que recomendada, en alguna fuente yo he visto que era lectura obligatoria de algunos de los grupos de militancia judía en la década de los 30. Sí, es curioso porque una de las cuestiones que abordas en tu libro es la resistencia que ofrecieron los armenios. O sea, esto no fue... O sea, si bien es cierto que buena parte de ellos fueron como corderos al matadero, también hubo armenios que, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, ofrecieron resistencia. Mira, es muy difícil hablar de la destrucción de un pueblo sin hablar de varios aspectos que tienen que ver con ella. Cuando hablamos de un genocidio da la impresión de que los seres humanos se entregan a su destino pacífica o resignadamente y aceptan que ha llegado el momento en el que los van a matar, ¿no? Esto es una visión limitada de lo que es un genocidio. En efecto, hubo episodios en los cuales, sobre todo con civiles desarmados, con mujeres, con niños, con ancianos, con personas mayores que no podían defenderse, es verdad que hubo matanzas así. Las matanzas hamidianas antes del genocidio armenio fueron así. Las matanzas de Cilicia, por ejemplo en Adana, en 1909, tuvieron algo de esto, y el genocidio armenio naturalmente lo hubo. Las deportaciones, por ejemplo, a los desiertos de Siria, para que los armenios muriesen expuestos al calor, a la sed, a enfermedades, al agotamiento, en efecto fueron así. Pero hay que contar otras cosas. Primero hay que hablar de cómo era la vida armenia antes del genocidio. Y esa vida armenia era una vida vibrante. Había partidos políticos armenios, había sindicatos armenios, había movimientos culturales, la prensa armenia estaba en un momento de verdadera ebullición, la fotografía, el cine. Es decir, había una vida armenia en el Imperio Otomano y fuera del Imperio Otomano también, en el Imperio de los Zares, en Persia. En este sentido, lo que se destruye no son únicamente las personas. Se trata de destruir una memoria, una identidad, una historia, los testimonios de la presencia de un pueblo sobre un territorio. Y hay que hablar de la resistencia, porque ningún pueblo se deja exterminar sin tratar de oponer algún tipo de resistencia. Y allí donde pudieron combatir, los armenios combatieron. Y en ocasiones no solamente combatieron. En el caso de Musadag es el caso más conocido, pero no fue el único. En algunos casos lograron poner en fuga a las tropas otomanas y a los irregulares, porque el genocidio lo perpetra en parte fuerzas regulares, uniformadas, identificables, y en parte irregulares, bandas que podríamos hoy considerar paramilitares, aunque el término quizás sea un término un poco anticipado,
que siguen instrucciones, instrucciones secretas, instrucciones que contradicen parte de las reglas y parte de las normas que se publican. Ante esa práctica, ante esa dinámica, los armenios tratan de resistir. Por ejemplo, los partidos políticos trataron de organizar la resistencia. En algunos lugares, los líderes locales de las familias armenias trataron de armar a aquellos hombres que estaban en condiciones de combatir. Hombres y en ocasiones también mujeres. Por ejemplo, en el Musadag, la resistencia, el papel de las mujeres es un papel muy importante. Entonces, allí donde pudieron pelear, pelearon. Allí donde pudieron huir y refugiarse y hacerse fuertes y abrigarse, tomar refugio y tratar de defenderse, lo hicieron. Esto fue lo que pasó en Armenia Oriental, donde tiene lugar una gran batalla, la batalla de Sardarápat, donde finalmente se detiene la ofensiva sobre Armenia Oriental, y esta es la razón de que en Armenia Oriental, en parte del territorio de lo que hoy es actualmente la República de Armenia, los armenios lograron sobrevivir, a diferencia de lo que pasa en Armenia Occidental, cuyo territorio queda hoy en la República de Turquía, y de lo que pasó en Cilicia, donde los exterminaron. Vamos a centrarnos en la historia. Es muy llamativo porque la parte del genocidio más famosa es la que está inserta dentro de la Primera Guerra Mundial, donde la justificación aparente es el apoyo que los armenios están dando a las tropas rusas. Recordemos que en esa Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano está enfrentado al Imperio Ruso, y entonces cuando los turcos tratan de avanzar por el Cáucaso, los rusos son capaces de contrarrestar ese avance porque aparentemente han sido apoyados por los armenios, y que eso como consecuencia tiene esa represalia contra el pueblo armenio. Pero tal como tú acabas de señalar, ya ha habido matanzas, masacres previas a este gran genocidio en 1915. Has contado las terriblemente conocidas de Sultán al-Hamid de 1890. Puedo ir más atrás. Hay un momento en el Tratado de San Estéfano, en la gran crisis en los Balcanes, en los que hay un primer momento, 1878, se consigue reconocer de alguna forma un Estado independiente armenio. Es una cosa muy breve porque el tratado se rehizo en Berlín y se olvidaron de los armenios. Y podríamos pensar, ahí hay cierto rencor por parte de las autoridades turcas. Pero claro, desde el San Estéfano 1878 hasta las masacres que perpetra al-Hamid, estamos hablando que han pasado una década larga. ¿Qué ha sucedido por el camino para que el mismísimo sultán decida que tiene que ir contra una parte de sus súbditos que además tradicionalmente formaban parte del establishment de ese mundo turco? Sí. Hasta el siglo XIX, algunas de las familias más pujantes y más influyentes del imperio, en la corte de Constantinopla, por ejemplo, eran familias armenias. Los armenios habían prosperado en el comercio, por ejemplo, también en la cultura. Y hasta el siglo XIX, la vida armenia en el Imperio Otomano verdaderamente florece, insisto, no solo en el Imperio Otomano, sino también en el Imperio de los Zares, en Persia. Lo que pasa es que señalabas muy bien los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX el Imperio Otomano trata de modernizarse, en ese periodo que se llama Tanzimat, el periodo de las grandes reformas del Estado, la reforma del ejército, la reforma de la administración pública, la reforma de la educación, la institución de un tipo de sistema constitucional, la creación de un gobierno en el sentido occidental que podríamos considerar con ministros, etc., ¿no? Lo que pasa es que esas reformas no son suficientes para detener el declive del imperio. Y a partir, por una parte, de la guerra ruso-turca, por otro lado, los procesos de las independencias de los territorios balcánicos, la independencia griega, la independencia serbia, la independencia rumana, muy importante, la independencia búlgara. Hay un momento en el cual en el imperio hay la sensación de que el imperio no solamente está amenazado, sino que se está hundiendo. Y empieza a haber la visión, la percepción de que los cristianos en general son una quinta columna, de que son una amenaza. El zar se ha atribuido el papel de protector de las minorías cristianas en el Imperio Otomano, y por lo tanto existe la idea, existe la convicción de que en una situación de guerra los cristianos del imperio, no solo los armenios, porque esto se predica también de los cristianos griegos, se predica de los siriacos, se predica de las comunidades cristianas en general, van a apoyar a los enemigos del imperio. Entonces hay un momento, fíjate, muy, muy interesante, Alberto, porque por una parte esa idea de modernización crea expectativas entre los armenios. Y entre la élite armenia, por ejemplo, hay un verdadero
hay una verdadera lealtad al sistema constitucional otomano y hay la confianza de que finalmente el imperio se va a modernizar y de que en ese imperio moderno los armenios van a tener un papel en cuanto ciudadanos del imperio otomano. Hubo un momento, de hecho, un movimiento ideológico, el llamado otomanismo, donde había esta idea de que los pueblos del imperio podían tener una cabida. Lo que ocurre es que las sucesivas derrotas que sufre el imperio, y especialmente las derrotas en las guerras balcánicas, la pérdida de más territorios en los Balcanes, lleva a una intensificación del discurso nacionalista de base étnica, el llamado panturanismo cuando se refiere a todos los pueblos túrquicos, o el llamado panturquismo cuando se refiere fundamentalmente a los turcos dentro de los pueblos túrquicos, ¿no? Y el planteamiento es, en el imperio, este va a ser un imperio turco y va a ser un imperio de base étnica y por lo tanto las demás comunidades son cuerpos extraños, pueden ser tolerados, pero hay que estar en guardia porque estos van a ayudar a los enemigos del imperio en el caso de que haya una guerra. En paralelo a eso, a lo largo del siglo XIX, hay un florecimiento de la identidad nacional armenia, moderna, fundamentalmente en la diáspora, más que en el Imperio Otomano. En Tiflis, por ejemplo, en Georgia, en San Petersburgo, en Suiza, en Francia, en los Estados Unidos, hay comunidades armenias que elaboran un discurso sobre la identidad nacional armenia. Hay una búsqueda de las raíces, hay una reivindicación del pasado cristiano. Lo que ocurre es que en el imperio, los armenios, primero, no estaban en condiciones de desafiar al poder otomano. Los armenios eran pocos numéricamente, carecían de fuerzas armadas, carecían de una vertebración moderna que pudiéramos pensar de algo que pudiéramos considerar un grupo paramilitar o de una milicia. Es verdad que los partidos políticos sí tenían hombres armados, esto sí es cierto, y había un estilo político, digamos, de acción directa, pero no eran representativos de la mayoría de los armenios. Era un fenómeno fundamentalmente urbano y muy, muy disociado de la práctica política. Habitualmente lo que había era la aspiración de tener una participación política normalizada en el imperio. Esta intensificación del discurso nacionalista en el imperio, donde los intelectuales desempeñaron un papel muy importante, y a veces no se habla de esto lo suficiente, la responsabilidad de los intelectuales en los genocidios, la responsabilidad de los poetas, de los escritores, de los profesores, de todos aquellos que empiezan a ver que la solución para la cuestión armenia, o podríamos decir incluso más en general para la cuestión cristiana, es o la conversión, o el exilio forzado, o el exterminio. Y así se llega a la Gran Guerra. Entonces, cuando se llega a la Gran Guerra, empieza a haber medidas antiarmenias anteriores a lo que se considera el terrible pistoletazo de salida o el comienzo del genocidio armenio, que es la gran redada contra los intelectuales armenios de la noche del 24 de abril de 1915. Ya antes se ha desarmado, por ejemplo, a los soldados armenios de las unidades y se los ha apartado de sus compañeros. Se los ha apartado de unidades estratégicas que pudieran suponer una amenaza en el caso de ruptura de las hostilidades. Y la noche del 24 de abril se produce la gran redada masiva de intelectuales armenios, poetas, escritores, periodistas, profesores, musicólogos, antropólogos, etnólogos, políticos naturalmente, líderes comunitarios. Ahí, por ejemplo, cae detenido el famoso monje y músico y musicólogo armenio Komitas, parte de cuyas anotaciones no se han podido ni siquiera descifrar por completo porque él utilizaba una anotación. Komitas, a raíz de lo que vio en el genocidio, perdió la razón y hay una parte de su obra que no se ha podido descifrar por completo, ¿no? Esta destrucción de los armenios es el primer paso. Y a partir de ahí empezamos a encontrar algo que prefigura lo que vamos a ver a lo largo del siglo XX. Primero, el uso de los recursos del Estado para acabar con una parte de la población. Las fuentes del derecho, las normas jurídicas. Hay, por ejemplo, decretos en los cuales se confisca la propiedad de los armenios so pretexto de protegerla, con la supuesta garantía de que se les va a entregar, pero por ejemplo hay un despacho de la legación española en Constantinopla que deja claro que aquello son medidas contra los armenios y que nadie piensa devolverles nada. De hecho, hay descripciones de cómo las propiedades de los armenios deportados al interior del imperio se reparten, y en alguna descripción de incluso de que las han tirado a la calle para que la gente las coja, ¿no? Hay la privación de las propiedades
la decapitación de las comunidades mediante la matanza de la clase social que después se llamará en la historiografía la inteligencia, ¿no? La intelectualidad. El apartamiento de los hombres que estaban en condiciones de combatir y la retirada de las armas para que no pudieran defenderse. Las deportaciones forzadas, a veces en tren primero y a pie después. En otras ocasiones, a pie desde el comienzo, porque la destrucción de los armenios, al igual que después pasará con otros pueblos, por ejemplo con el pueblo judío durante el Holocausto, dependen de las necesidades de la guerra. Entonces, cuando se puede deportar a los armenios parte del trayecto al interior del imperio en ferrocarril, se los deporta en ferrocarril. Pero cuando no hay ferrocarriles disponibles porque son necesarios para el envío de tropas, se los lleva a pie desde el comienzo, en la idea de que van a estar expuestos a unas condiciones de calor extremo, de frío extremo, de hambre extrema, de privación de agua, de exposición a enfermedades, que los va a terminar matando por hambre, por enfermedades y por agotamiento de la propia resistencia humana. Además de esto, por ejemplo, las deportaciones se producen en su mayor parte a los desiertos de Siria. Por ejemplo, testimonios de Jackson, del cónsul de los Estados Unidos en la ciudad de Alepo, que describe los muertos, que describe las condiciones en las que aquellas personas han sido deportadas que tienden a llevarlos a la muerte. Junto con eso hubo otras prácticas tendentes a erradicar la presencia armenia en el Imperio Otomano. Por ejemplo, el sometimiento a esclavitud, matrimonios forzosos. Hubo niños que fueron arrebatados. Aquí se plantea un problema historiográfico, mejor dicho, no historiográfico, se plantea un problema histórico y también historiográfico en el sentido de cómo se cuenta el episodio, ¿no? A veces es difícil distinguir. Cuando hubo matrimonios forzosos, en el sentido de sometimiento de una mujer armenia, habitualmente eran matrimonios de mujer armenia con musulmán. Cuando eran matrimonios forzados, y cuándo era una forma de salvarle la vida a la mujer. Y hay algunos casos, por ejemplo, la profesora Musafian ha investigado este aspecto y a veces hay situaciones que pueden ser ambiguas, en las que se puede decir, hubo turcos que trataron de ayudar a los armenios y hubo árabes que trataron de ayudar a los armenios. De hecho, es bueno contar este episodio porque esto es la prueba de que había alternativa, de que se podía obrar de otro modo. Hubo turcos, hubo armenios, hubo otros pueblos del imperio que trataron de ayudar a los armenios. Por ejemplo, las autoridades de la Meca dictaron un decreto ordenando a los árabes que ayudasen a los armenios, y dice el decreto, como si fueran vuestros hermanos. Y esto también sucedió. Y es bueno contarlo porque da la impresión de que a veces la historia es como un folletín, ¿no? Donde hay personajes únicamente buenos y personajes únicamente malos. Y la historia es mucho más compleja. Lo que pasa es que esos episodios de personas nobles que estuvieron a la altura de la historia, que estuvieron a la altura de la dignidad, que trataron de salvar a aquellos armenios famélicos, enfermos, sedientos, muchos de ellos heridos, muchos de ellos muertos a manos de las bandas de irregulares que los atacaban mientras marchaban por el desierto, no pueden iluminar la realidad terrible, ¿no? De entre 1 millón y 1,5 millones de muertos directos, que pudiéramos considerar muertos directamente por armas, muertos por hambre, muertos por enfermedad, por exposición a los elementos, en ocasiones muertos con una crueldad terrible, ¿no? Ahogados, por ejemplo, quemados vivos, enterrados vivos en algunos casos. Junto con eso hay otro aspecto que también es bueno considerar, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia un genocidio de una matanza? Sus consecuencias demográficas. Hay territorios donde hasta hoy los armenios están condenados a ser una minoría, precisamente por el genocidio. Por ejemplo, las comunidades armenias en Siria están condenadas a ser una minoría, en territorios donde habían sido mayoritarios, por no hablar de la erradicación de la presencia armenia en las provincias históricamente armenias, donde surge la cultura armenia, donde nace la cultura armenia, en torno al lago Van. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, el uso de la propaganda, el uso del telégrafo, que era el medio de comunicación más rápido en aquel momento, el papel que tuvieron los medios de comunicación, nos prefiguran algunas de las cosas terribles que podemos reconocer en nuestro tiempo. O sea, los que somos hijos del siglo XX, esto de alguna manera nos resulta familiar, incluso si no hemos estudiado el genocidio armenio. Incluso te diría, incluso si no nos hemos dedicado a estudiar genocidios o a la historia de los genocidios.
la responsabilidad de los intelectuales, el discurso de la vida sin valor, la nulificación, si me permites el palabra, del ser humano, la extirpación de la libertad, la asfixia del individuo. Todo esto nos suena y lo encontramos prefigurado en el genocidio armenio. Por eso hay algo interesante en el estudio del genocidio armenio. Puede que no se conozca la historia porque una persona no ha tenido ocasión de leerla o de familiarizarse con ella, pero le resultan familiares las categorías. Le resultan familiares los personajes, los ideólogos, los asesinos de despacho, el que con una orden de deportación condena a la muerte a miles de personas. La importancia de la combinación de libertad, propiedad, individuo y comunidad. Para destruir a los armenios se los priva de las propiedades, se los priva de la vertebración comunitaria, se los priva de lo que pudiéramos considerar en aquella época hablar de derechos humanos sería algo anticipado, pero hablar de libertades civiles no. Esa categoría existe a comienzos del siglo XX. E incluso de derechos civiles. Se los priva de todo esto. Y se los convierte en enemigos del Estado, en una amenaza para el Estado. Y contra ellos se despliega el aparato formidable del Estado. Se suele decir, el Estado otomano era un Estado débil. Depende de con quién se lo comparase. En comparación con la Alemania del Kaiser, o con la República Francesa, y no digamos con el Reino Unido o con los Estados Unidos, sí, el Estado otomano era débil. Ahora bien, el Estado otomano controlaba por completo su territorio. La fuerza militar y las fuerzas paramilitares permiten llevar la violencia del Estado prácticamente a cualquier rincón del imperio. El imperio estaba dotándose de una red de ferrocarriles importante. Uno de los grandes proyectos es el ferrocarril que uniría Berlín, primero con Constantinopla, después con Bagdad y finalmente con la Meca. La idea de vertebrar el eje entre el imperio alemán y el imperio otomano. Había una creciente tecnologización del imperio, Alberto, y no le prestamos a menudo, cuando explicamos la historia, sobre todo la historia política, estoy seguro que a ti te pasa igual. A veces yo siento que no le prestamos la suficiente importancia, o no le damos la suficiente importancia al factor tecnológico. Las ametralladoras, la alambrada, la generalización de la artillería ligera, que te permite acabar con unidades, con un pelotón de soldados arrojándoles una bomba, el mortero, por ejemplo. La tecnificación de la guerra dota al Estado de un poder para acabar con la población verdaderamente terrorífico. Un poder que, si pensamos en términos de las guerras napoleónicas, Napoleón no pudo ni imaginar, ¿no? Luego hay otro aspecto que también me parece importante, la burocracia, Alberto. La burocracia. La elaboración de listas, los censos. El papel de la policía como elemento de control del territorio. Claro, después de estudiar el genocidio armenio, uno empieza a pensar en manos de quién terminan las listas. En manos de quién terminan, iba a decir los datos, pero no me refiero tanto a la intimidad, no me refiero a la privacidad. ¿Quién? El poder que supone la filiación, el poder de decir, mira, este señor se llama tal, cristiano, vive en esta dirección, estos son sus familiares. Este es el poder que tienen las autoridades otomanas. Cuando deciden desatar el poder del Estado sobre los armenios, es muy difícil oponerle nada. Por eso la alegación, la acusación que se suele hacer de que los armenios eran traidores al imperio. Es verdad que había armenios combatiendo en los ejércitos del zar. Esto es cierto. Y no solo en los ejércitos del zar, ¿eh? Había armenios combatiendo también en otras fuerzas armenios de la diáspora. Pocos, muy pocos. Pero había. Después del genocidio, la experiencia del genocidio llevará a muchos armenios a unirse a los partidos revolucionarios en Europa Oriental y en Europa Occidental. Uno de los grupos más importantes de la resistencia francesa contra la ocupación alemana era el grupo liderado por
Manushian o Manukian, se puede encontrar de las dos maneras transcritos, los que finalmente protagonizaron el infame cartel rojo o afiche rojo, ¿no? Que fueron fusilados en Montbalaguer, en París, ¿no? Entonces, la sombra del genocidio armenio se proyecta sobre el siglo XX y aparece en muchos momentos, cuando menos lo esperamos, ¿no? En la Unión Soviética. En la Unión Soviética era muy delicado el tema del genocidio armenio, porque la doctrina oficial en la Unión Soviética era la hermandad proletaria de todos los pueblos. Entonces era delicado plantear que un pueblo de la Unión Soviética, el pueblo armenio, había sufrido un genocidio en el que habían participado otros pueblos de la Unión Soviética. Entonces esto había un silencio que poco a poco los armenios de la Unión Soviética van rompiendo y que en el seno de las comunidades, tanto en la Unión Soviética como en la diáspora, siempre se mantuvo, siempre hubo una transmisión de la memoria. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Hay algo muy curioso y es un pequeño paréntesis cuando estás hablando de la tecnología del Imperio Otomano. Lo estás hablando desde el punto de vista de la industria militar. Yo recuerdo, yo dirigí una excavación en Erbil, en el Kurdistán iraquí, que en su tiempo fue parte del Imperio Otomano. Algo que llama la atención en la ciudadela de Erbil, de los tiempos otomanos, es lo muy moderna que era la arquitectura de finales del 19 y principios del 20. O sea, era una arquitectura muy europea. Pero no solamente a nivel de diseño de los edificios, sino a nivel, por ejemplo, de la carpintería metálica. O sea, los balcones, las puertas, las cerraduras eran perfectamente europeas. Y frente a esa sensación, ¿no?, estos turcos que quedaron estancados en el siglo XVI y que de los tiempos de Solimán no habían evolucionado, para nada, para nada. Entonces ya digo, yo cuando estuve en Erbil me chocó muchísimo ver una Turquía tan tremendamente europeizada. Y quisiera hacer un matiz importante a algo que estabas contando. Has hablado de las famosas detenciones de abril de 1915 contra los intelectuales armenios, buena parte de los cuales residían en Constantinopla, en la capital del imperio, pese a que la mayor parte del genocidio afecta obviamente a la mayor parte de la población armenia, que no son intelectuales en Constantinopla, sino sobre todo son campesinos en el interior, o sea, gentes cuya capacidad reivindicativa era relativamente limitada, Sí. cuyo interés por un debate nacionalista armenio de alguna manera era un tanto lejano. Fíjate, la modernidad llega a las comunidades armenias. Y los grandes debates de la modernidad, antes del genocidio, se están planteando en las comunidades armenias. La tensión entre el campo y la ciudad, los movimientos revolucionarios, los partidos políticos, la intelectualidad moderna, si se quiere, los periodistas, los profesores de ciencias, los profesores de ciencias sociales, etcétera, están en las ciudades. Y en las ciudades hay una cultura armenia moderna. La fotografía, los periódicos, el cine, etcétera. En el campo, en cambio, y se da esa tensión entre el campo y la ciudad, en el campo tenemos la identidad tradicional. La Iglesia Apostólica Armenia como vertebradora del grupo social, la autoridad patriarcal de los jefes de los clanes, de las familias, la visión de la familia extensa, primos segundos, tíos abuelos, etcétera, como apoyo social, si se quiere, o como red social frente al partido político o frente al sindicato. La tensión campo-ciudad, la tensión tradición-modernidad, la tensión importantísima, secularidad o secularismo, si se quiere, identidad religiosa. Todo esto estaba presente en las comunidades armenias. Y había debates verdaderamente encendidos. Los revolucionarios armenios están muy alejados de la Iglesia Apostólica Armenia. Hay una cultura, sí, cristiana, por supuesto. Las fiestas, el calendario, los nombres, sin duda. Pero hay una visión de que el futuro de los armenios, sobre todo en las ciudades, que el futuro de los armenios es sumarse a los movimientos revolucionarios previos al experimento soviético, porque estamos hablando de antes de 1900. Mi idea está en la cuestión de
Y sin embargo, la mayoría del pueblo Claro que armenio, sí, la mayoría del campo no eran una amenaza para el y imperio. esos son los que van a ser eliminados. Sí, lo que pasa es que incluso dentro del campo nos encontramos con situaciones algo paradójicas. Por ejemplo, en las localidades más grandes hay situaciones intermedias. Por ejemplo, la gente que siendo del campo ve que hay una necesidad de cierto liderazgo. Y ese liderazgo lo tienen los que están más politizados. Hablando siempre del campo. Claro, cuando pensamos en la politización podemos pensar en los bolcheviques de Lenin. No. Cuando hablamos de la politización nos referimos a la conciencia de una identidad nacional, a la necesidad de cierta organización. Esto es lo que pasa en el Musadag. En otros casos, por ejemplo en los pueblos más pequeños, es que hubo gente que la primera noticia que tuvo de que los querían exterminar fue cuando se encontraron rodeados por las tropas que los metían en una iglesia y les prendían fuego, o los deportaban a los desiertos. Fíjate, abonando esto que dices, hubo localidades a las que no llegaba ni el telégrafo, porque estaban tan aisladas que no llegaba ni el telégrafo. Las órdenes para que los armenios se agrupasen y se dirigiesen a los puntos de reunión desde donde los iban a deportar, las transmitieron pregoneros, como los de los pueblos que había en España, que iban pregonando las cosas a voces. Se utilizaron, por ejemplo, para transmitir este tipo de instrucciones, los métodos que en cada región podían hacer llegar el mensaje. Se llegaron en ocasiones para llamar, por ejemplo, a la guerra, se utilizaron incluso los almuédanos, ¿no? Que salían allí a los alminares a la llamada a la oración. En realidad, en las provincias históricas, pero también en otras provincias como Cilicia, la vida armenia en el campo ya había sufrido mucho con las matanzas hamidíanas y con las matanzas de Adana. Es decir, el campo era muy vulnerable porque además en el campo no había testigos. Los otomanos le tenían mucho miedo, sobre todo los jóvenes turcos, le tenían mucho miedo a la opinión internacional. Le prestaban mucha atención a lo que podían decir los diplomáticos, los embajadores, los corresponsales de prensa. Entonces, allí donde había una presencia extranjera de alguna naturaleza, sobre todo diplomática, pero también religiosa y cultural, por ejemplo, las misiones, había misioneros suecos, misioneros daneses, misioneros estadounidenses, protestantes. Allí donde había una presencia internacional, se trataban de hacer las cosas más en secreto. En el campo, en cambio, casos de aldeas enteras arrasadas, donde fueron y agarraron a todos y los mataron, porque allí no había testigos. Entonces, en la ciudad del genocidio reviste ciertos caracteres algo diferentes. Primero, por la presencia internacional y el temor a los testigos, y por otro lado, porque en la ciudad sí puede haber ciertos elementos vertebradores de una resistencia, por ejemplo, la posibilidad de pasar a la clandestinidad, la posibilidad de tratar de llevar algún tipo de resistencia clandestina. En el campo era más difícil. Luego es que verdaderamente había zonas, tú has mencionado el Kurdistán. Podrías pensar incluso en regiones, ciudades como Mardin, por ejemplo, el interior de la República de Turquía. Es que había zonas en las que era prácticamente imposible vertebrar nada. No había armamento moderno. Sí, había escopetas, había carabinas, había dagas, pero nada que pudiera enfrentarse a un ejército moderno. Pero mira, déjame volver un momento sobre lo de la arquitectura, porque está muy bien traído. Se suele tener esta idea del Imperio Otomano como un imperio el enfermo de Europa. Es una visión correcta pero incompleta, a mi juicio. Era un imperio que estaba en trance de modernizarse. Y desde los primeros edictos de modernización, ya en el siglo XVIII, la primera modernización de las Fuerzas Armadas, el imperio realmente hace un esfuerzo por modernizarse. A lo largo del siglo XIX vemos la aparición de los servicios característicos de la modernidad. El servicio postal, el servicio telegráfico, el transporte ferroviario. Entonces, esa arquitectura que tú describes es la arquitectura de la modernización del imperio que encontramos desde los Balcanes, las estaciones de tren otomanas, desde los Balcanes hasta la península de Arabia. Lo encontramos en Jordania. Lo encontramos en Siria. Y naturalmente lo encontramos en las localidades del interior de la que actualmente es la República de Turquía, que era buena parte del Imperio Otomano. Esta modernidad nos impone o nos obliga a preguntarnos hasta qué punto la modernidad no empezó ya traicionándose a sí misma. Es decir, el proyecto civilizacional que habla de la razón, Kant,
la razón que se libera a sí misma, ¿no? Se libera de sus cadenas. La razón, el poder limitado, las libertades civiles, lo que podríamos considerar cierto orden liberal. Esa promesa de modernidad que el Imperio Otomano encarnaba en el siglo XIX termina revolviéndose contra los pueblos del imperio. Hemos hablado de los armenios, estamos hablando de los armenios hoy, podríamos hablar de los griegos, de los siriacos. Se suele pensar, ¿no? El totalitarismo o las ideologías, la práctica del Estado totalitario, las ideologías de la vida sin valor, los totalitarismos, son hijos torcidos de la modernidad. Son como un camino equivocado de la modernidad. Pues chicos, que la modernidad empieza torcida, ¿eh? Es que empieza matando gente en la Revolución Francesa. Es que continúa regular, porque es verdad que en el siglo XIX hay lugares donde se consolida un orden liberal, pero la modernidad termina dando choques que nos acompañan hasta hoy. Me estoy acordando de la Comuna de París, por ejemplo. Entonces, hay algo en el genocidio armenio que actúa también como si pudiéramos ver en un periodo determinado de la historia, vamos a poner la Convenciones, que es entre 1915 y 1922 o 23, según se tome como último episodio del genocidio armenio el incendio de los barrios armenio y griego de la ciudad de Esmirna, o si ponemos el 23, la última ofensiva sobre Armenia Oriental, sobre lo que en aquel momento era la República Democrática de Armenia. Tomemos cualquiera de los dos, vamos a poner que hay 8 años. Y en esos 8 años podemos ver todas las contradicciones que la modernidad ya venía arrastrando, el choque entre ciudadanía nacional, si se quiere, o ciudadanía jurídica y pertenencia étnica a un grupo, el conflicto secularidad, religión o laicismo, comunidades religiosas, y podemos ver también las contradicciones que después del genocidio se manifestarán con una intensidad verdaderamente terrorífica. Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? La vulnerabilidad de la población civil ante el poder desmesurado del Estado. Incluso los que podían tener armas, que tenían armas de caza, tenían dagas. ¿Qué podían hacer frente a un ejército armado de ametralladoras, de explosivos, de morteros? Era muy difícil, ¿no? Y por eso, el genocidio armenio, de alguna forma, dice algo de nuestro tiempo, hasta hoy. La responsabilidad de los intelectuales. Había poetas que invitaban a la destrucción de los armenios. Una mistificación, si se quiere, una mitificación de la identidad étnica. Había una especie de culto. La importancia de las sociedades secretas. Mira, de eso no hemos hablado, es un tema interesante. Los jóvenes turcos nacen como parte de una serie de movimientos de sociedades secretas de oficiales otomanos que en distintas ciudades, en ciudades de lo que era todavía la parte griega del Imperio Otomano, en Siria, en Constantinopla, naturalmente, conspiran no contra el imperio, pero sí conspiran contra la monarquía, en lo que ven como una monarquía decadente, que lo que el imperio necesita es un gobierno laico, no laico en el sentido de ajeno al hecho religioso, sino un gobierno fuerte que imponga una identidad turca, de la cual formará parte naturalmente el Islam, y así llegamos a los jóvenes turcos. Encontramos esa tensión, esa contradicción. Empezó con un modelo de Estado religioso, ¿no?, que se mantiene hasta el nacimiento de la República de Turquía con Kemal Atatürk, pero encontramos también ese otro elemento, ¿no? Esto dice algo de la modernidad, dice algo de nosotros, de lo que vivimos en nuestro tiempo. Por supuesto que, y es algo que hemos hablado a menudo en pedazos de historia, sobre todo en los problemas de la Revolución Francesa, el hijo de la modernidad es el Estado totalitario. O sea, ese es el hijo de la modernidad. Los contrapoderes existían en el antiguo régimen. El totalitarismo no existía antes de la Revolución Francesa. Entonces, y con esto nos estamos yendo un tanto del genocidio armenio. Pero sí me gustaría, al hilo de esa reflexión, y esta va a ser la última pregunta que te lanzo porque se nos está acabando el tiempo, algo muy interesante que has estado mencionando en torno al genocidio armenio.
sí hubo una conciencia de lo que estaban llevando a cabo y la necesidad de, cuando había público delante, diplomáticos, visioneros, querer vender el producto de una forma más, entre comillas, amable. Bien, hasta el punto de que ya hay denuncias, sobre todo por parte de diplomáticos, tú has mencionado a algunos estadounidenses, de lo que está sucediendo, incluso diplomáticos alemanes, que recordemos que en la Primera Guerra Mundial son aliados de los turcos, y estos alemanes están diciendo, oye, estos turcos se les está yendo la cabeza. Los están Por, exterminando. por eso, o sea, lo que están haciendo estos turcos Sí, sí. es una auténtica salvajada. Pero vamos más lejos. Hasta la actualidad, la República Turca niega el genocidio armenio. Sí. Y tú puedes tener un problema si vas a Turquía anunciando públicamente que has hablado de la existencia del genocidio armenio. O incluso la sensación extraña que uno vive en el barrio armenio de la ciudad vieja de Jerusalén, que está plagado de documentos que explican el genocidio Sí, armenio. pegados en las Sí, paredes. porque es algo que te choca pensar, o sea, en 2025, un siglo después del genocidio armenio, en un sitio tan aparentemente alejado de esa problemática como puede ser la ciudad vieja de Jerusalén, los armenios insisten constantemente en recordar el genocidio, precisamente porque la postura oficial de la República Turca contemporánea es que eso no existió. Y claro, que la República Turca defienda que no existió es porque han sido capaces de generar toda una literatura, entre comillas, científica, que trata de demostrar que en efecto no existió, sino que se debe a las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial y las medidas que hay que tomar en ese contexto, con toda la justificación que tú estás diciendo, que claro, nos lleva, por supuesto, al caso del Holocausto judío, donde teníamos que proteger a los judíos, o nos puede llevar a todo lo que ha ocurrido después, da igual que sea Ruanda, da igual que sean los bosnios en las guerras de Yugoslavia, pero a muchos discursos contemporáneos, que es una cosa que te has insistido mucho en el programa, o sea, que es lo que hace tan actual el genocidio armenio. O sea, ¿cuánta gente te podría justificar exterminar al contrario desde un punto de vista absolutamente racional, con una buena propaganda, con una orquestación científica increíble? Entonces, ¿cómo es posible que la República Turca hasta hoy pueda seguir negándolo? Hay varios elementos ahí para la reflexión. Este es un tema de debate en el seno de la propia intelectualidad turca. Eh, Sí, porque hay, hay científicos, hay académicos hay turcos que lo que... historiadores, hay escritores, hay periodistas, y esto hay que reconocerlo también, porque muchas veces esto es lo más difícil. Es decir, como se dice en inglés, utilizando si me permites el anglicismo, es que estos tienen la piel en el juego. Bien. Luego creo que el genocidio armenio plantea una serie de debates que tocan de raíz el propio nacimiento de la República de Turquía, que tiene que ver con la construcción de una identidad nacional de base étnica y cómo se construye, por una parte. Por otro lado, el temor que existe a que un reconocimiento pueda implicar la exigencia de reparaciones económicas, de reparaciones territoriales. Está el temor a que sobre la deslumbrante civilización otomana y turca, si lo quieres ver como dos cosas separadas, caiga la sombra del genocidio, ¿no? Recep Tayyip Erdogan ha hecho muchas veces hincapié en que no admitirá jamás que se imponga, que se ponga esa etiqueta sobre el pueblo turco. Lo que ocurre es que, a mi juicio, es una visión, es una visión limitada del fenómeno, me explico. Primero, los turcos y los otomanos no son lo mismo. Hay una diferencia. Y el proyecto de la República de Turquía y el proyecto del Imperio Otomano nacen de modos distintos y tienen vocaciones distintas. Lo que ocurre es que hay un momento en el cual se elabora una mirada ideológica, que es la de decir, la heredera del Imperio Otomano es la República de Turquía. Y por lo tanto, en lugar de plantear la República de Turquía es diferente del Imperio Otomano, lo que plantean es nosotros somos los herederos del Imperio Otomano. Y por lo tanto, se ponen en una situación difícil, porque entonces el tema del genocidio, que es algo que tiene lugar durante el Imperio Otomano, en lo que participan distintos pueblos del Imperio Otomano. Estoy pensando, por ejemplo, en la participación de unidades paramilitares kurdas, por ejemplo. Se convierte en algo que se vincula automáticamente al pueblo turco, cuando la República de Turquía y el Imperio Otomano no son idénticos.
nacen en momentos diferentes, tienen evoluciones históricas diferentes. En la República de Turquía se impone un secularismo de la mano de Atatürk que en el Imperio Otomano, por ejemplo, no se hubiera dado jamás. Es decir, son diferentes. Luego creo que hay otro factor. La República de Turquía admite que hubo matanzas. Admite que hubo condiciones de penuria terribles durante la guerra. Recep Tayyip Erdogan en alguna ocasión ha hablado de sufrimientos. Pero la cuestión de fondo es que en la negación del genocidio también hay una atribución de culpa a los armenios. Se dice, los armenios se alzaron en armas contra el imperio. Y aquí es donde hay que entrar con el planteamiento de decir, puede haber un terreno de entendimiento. Puede haber un terreno de entendimiento. Creo que de mis palabras se deduce que yo siento un enorme respeto por el pueblo turco. Enorme respeto. Y creo que hay historiadores y creo que hay intelectuales que están tratando de reflexionar honradamente, honestamente, sobre el fenómeno. Y creo que un análisis frío de las cosas lleva a la conclusión de que los armenios jamás fueron una amenaza para el imperio. Era imposible para los armenios numéricamente, desde el punto de vista militar, suponer una amenaza para el imperio. Imposible. De la misma manera que no lo suponían los siriacos, a quienes también acusaron de traidores, los griegos, a quienes también acusaron de traidores. Las minorías en el Imperio Otomano, en el momento de la Gran Guerra, están tan debilitadas que los que suponen de alguna manera una amenaza o los que ven en ellos una amenaza, en realidad lo que están tratando de hacer es de construir una identidad, un modelo de sociedad en el que esas minorías ya no tienen cabida, que era la gran traición al Imperio Otomano. Porque el modelo imperial otomano era el contrario. El modelo imperial otomano era cada comunidad va a tener sus propias instituciones que se van a regir por sus líderes religiosos en las materias de la vida cotidiana vinculadas a la religión, el matrimonio, la herencia, las cuestiones familiares, etc. Y luego tienen el sistema tributario, el servicio de las armas del sultán y el reconocimiento de su autoridad. Esto es lo que se les exige. Lo cual nos lleva de nuevo a los choques de la modernidad entre antiguo régimen y modelo moderno, si se quiere, o postrevolucionario francés. Muy bien. Realmente podríamos pasarnos muchísimo más tiempo tratando el genocidio armenio y como tú has explicado varias veces a lo largo de esta charla, no es un hecho lejano que no tenga ninguna trascendencia en nuestro mundo contemporáneo. Estaba pensando incluso, una más cuando estabas hablando en el programa de Turquía la actualidad, es que tienen otra minoría actualmente que reclama su espacio, que son los kurdos. Sí, entonces, claro, cualquier paso atrás en la cuestión armenia puede ser aprovechado por los kurdos en sus propias reivindicaciones. Pues es que los kurdos, al igual que les pasaba a los armenios, tampoco están en condiciones de desafiar. Ajá. Es imposible plantearse de hecho, el último intento, que fue el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que terminaron en acciones y contra el Estado, han terminado rindiéndose. Uh-huh. Bien. En cualquier caso, seguro que tendremos ocasión en el futuro de volver a tratar Será un honor. estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar. El genocidio armenio, publicado por Última Línea, para todos aquellos que quieran saber un poco más de esta cuestión, que, insisto, como nos ha mostrado Ricardo, es terriblemente de actualidad. Llegados aquí, ya solamente me queda agradecerles que nos hayan acompañado, invitándoles, recuerden que estamos en plena votación de los premios iVoox a los mejores podcasts y Pedazos de Historia ha sido seleccionado en la categoría de Historia. Aquellos que escuchan este programa a través de iVoox, de la plataforma de podcast en español, es muy fácil, ya saben cómo funciona. Para los que nos siguen a través de YouTube, también es muy sencillo. En la descripción del programa dejamos el link, así que les invitamos cordialmente a que lo hagan, a ver si podemos conseguir ese premio en la categoría de Historia. Y voy a echar una mano a mi colega Jano porque en la categoría de actualidad política también está en libertad. Así que están ustedes invitadísimos a que entren a iVoox y puedan votar en ese concurso para ganarnos ese premio de los mejores podcasts, Pedazos de Historia para Historia, Libertad para Actualidad Política. Dicho esto, solamente me queda emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia, recordándoles siempre además que la mejor forma de seguir apoyándonos para hacer estos programas es que se hagan miembros de nuestro club de socios. Así que ahí estamos y nos vemos en futuras ediciones de Pedazos de Historia.